¿Sabe usted? El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil logró la captura de varios miembros de la banda denominada Los Psicópatas. Luego de un nutrido tiroteo en una zona boscosa de Zaragoza, jurisdicción de Chimaltenango, elementos de la Policía Nacional Civil lograron la captura de 6 presuntos secuestradores, entre ellos una mujer. Estos son supuestos asesinos y violadores pertenecientes a una banda criminal denominada Los Psicópatas. Los capturados son María Isabel Marroquín Chipic, Dionisio Adrián Dionisio Rosales, Roberto Alexander Chiquibal, Edgar Raksha Lol, Manuel Peneleu Chiquibal y Andrés Chipac Sakik. Al momento de la captura, los hoy apresados trataron de escapar, pero fueron copados por las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional Civil, por lo que abrieron fuego contra las autoridades con una escopeta 12, 2 armas hechizas y una pistola calibre 9 milímetros, armas que fueron finalmente incautadas, además de 5 celulares, una tolva para fusil, 5 cuchillos y hasta una bolsa con marihuana. Los detenidos están presuntamente involucrados en al menos 6 muertes y varios secuestros, violaciones y otros asesinatos más. Según información de la policía, la captura se dio luego que fueron sorprendidos intentando raptar a unos finqueros que se dedicaban a supervisar sus terrenos. Las víctimas de esta banda eran lanzadas a un pozo situado en el kilómetro 60 de la carretera interamericana. Allí precisamente se encontró un cadáver el pasado 13 de julio. Según las autoridades, el dinero que pedían por el rescate no eran fuertes cantidades, sino entre 5,000 y 6,000 quetzales. A las mujeres plagiadas las violaban repetidamente. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. A las 8:45. Tengo un avance informativo y es que el alcalde de San Francisco, esto en el departamento de El Petén, Guadalupe Castellanos, fue asesinado este jueves cuando iba de su despacho hacia su casa en ese mismo municipio, San Francisco, en el departamento de El Petén. Más noticias, hay de contarle que la dirigencia del Partido Patriota ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que les explique en qué han incurrido ellos en campaña anticipada como para suspender su ficha electoral. El Partido Patriota le pidió al Tribunal Supremo Electoral que le diga en qué se basó para suspender a la agrupación 6 meses por realizar campaña anticipada. Valentín Gramajo, secretario de Actas del PP, asevera que la resolución del TSE es muy general y no es específica. Fuimos notificados el día lunes y hicimos la solicitud al tribunal que nos presentar a los lugares donde ellos asumen que tenemos nosotros propaganda, y me dijeron que me la iban a entregar, así es que estoy a la espera de ella para analizarla y voy a ir a verificar que si eso es así, y si no, pues explicarles a ellos que tienen alguna equivocación ahí, porque nosotros no tenemos propaganda todavía. Sí, lo que pasa es que lo hacen de forma generalizada. Me imagino que cada partido en particular tendrá diferentes sanciones, no pueden sancionar a todos por igual. Y además la suspensión es por otros motivos, no podría ser por propaganda. ¿Sabe usted? La organización Guatemala Visible ha presentado una aplicación para teléfonos inteligentes con el objetivo de denunciar campaña anticipada. Guatemala Visible presentó una plataforma de denuncias para teléfonos inteligentes. En esta aplicación se pretende que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral puedan fiscalizar las denuncias ciudadanas. María de los Ángeles Fuentes, de la organización, explica la manera del uso de esa aplicación. La aplicación que se llama Ojo Guate. Esta está disponible desde el día de hoy para hacer los reportes tanto de los lugares en donde hay campaña todavía en esta semana, como para informar en los lugares en donde ya los partidos políticos han retirado lo que se califica como propaganda anticipada. En la aplicación, cuando la bajan a su teléfono, lo que pueden hacer es, teniendo su GPS conectado, tomarle la fotografía a lo que quieren reportar y lo van clasificando si es de algún partido político, qué características tiene, si está efectivamente promoviendo la figura de una persona en particular, que es lo que está prohibido.
Se acuerda que ayer le presentamos declaraciones de la fiscal general de la Nación, Telma Esperanza Aldana, sobre perseguir a los padres que envíen en solitario a sus hijos hacia los Estados Unidos. Pues hay varias críticas al respecto. Escuche una de ellas muy válida. El sacerdote Juan Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana critica a las autoridades de gobierno por querer investigar a padres de niños migrantes por el delito de abandono de menores. Carvajal se pregunta si el MP va a meter a la cárcel a la mamá del niño huehueteco de 11 años que murió en el desierto cuando ella está enferma de epilepsia. Veamos las condiciones. El niño que murió ni siquiera se fue por reunificación familiar, porque aquí dejó el papá y la mamá. Se fue por otras causas. Veamos, algunos de ustedes fueron hasta el lugar y visitaron la casa en donde viven. ¿En qué condiciones viven? Van a investigar a la señora que está enferma, ataques le dan, epilépticos. Tiene epilepsia la señora, duerme en unas condiciones, vive en unas condiciones no humanas. Ahora sucede que para solucionar esto, una ley que la van a investigar a la señora y la van a echar a la cárcel. Entonces, ¿en qué van a invertir recursos? ¿En creación de más cárceles para meter a los padres de familia? ¿Esa será la solución para que los niños no emigren? No. Y el Ministerio Público sí confirma que perseguirá a aquellos padres que envíen en solitario a sus hijos a buscar el sueño americano. Si usted tiene a cargo algún niño que los padres han pedido que se lo envíe a Estados Unidos, o incluso si el padre pretende enviar a sus hijos, piénsalo 2 veces. Considera que puede ser puesto ante un juez si el niño es detenido y deportado. Lo anterior lo da a conocer el secretario general del Ministerio Público. Dice: quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado y custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Entonces, al analizar la norma jurídica, establece específicamente niños menores de 10 años, los que tendrían, digamos, que encuadraría en este delito. Ruiz confirma que serán iniciados los procesos en contra de padres que manden a traer a los niños, pero al ser consultado si tiene algún convenio con autoridades estadounidenses para facilitar un proceso, no pudo responder. Sí, pero nosotros básicamente vamos a perseguir, digamos, al que tenga que, digamos, dar cuenta de su responsabilidad en este caso. Si el padre en Estados Unidos, nosotros lo haremos, pero no tendríamos, digamos, por qué tener el beneplácito de Estados Unidos o el apoyo de Estados Unidos, porque simplemente nosotros estamos usando los canales que se usan con cualquier otro país para poder, digamos, perseguir en el caso que se tenga que realizar. Por su parte, el titular de la Fiscalía contra la Trata de Personas confirma que hasta el momento tienen 4 casos de investigación en contra de los conocidos coyotes. Momento el clima, Diana Guerra. Estamos de regreso en este segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy es día jueves y hoy ya regresó Claudia Méndez Arriaza con nosotros. Hola, Quique, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por extrañarme y por bienvenida de vuelta. Gracias, estoy contenta de estar acá. Vamos a iniciar conversando el día de hoy acerca de temas complicados. Vamos a conversar acerca de la conflictividad del Medio Oriente, pero también acerca de esto que sucedió hoy sobre... A 40 kilómetros de distancia de la frontera de Ucrania con Rusia, hay un avión comercial de Malaysian Airlines que fue derribado por un misil, aparentemente un misil Buk, a 33.000 pies de altura, y vamos a conversar acerca de este tema con Cecil de León y Francisco Beltranena, ambos analistas, y vamos a conversar con ellos acerca de qué está pasando, porque en estas áreas del mundo tenemos este tipo de conflictividad. Cecil, también empezamos contigo un poco. Hablamos del caso de Ucrania, primero del avión que se derriba. Tanto el presidente Bush como el presidente Obama como el presidente Putin han tenido ya conversaciones acerca del tema, preocupados de la escalada que esto puede traer, un avión comercial. Sí, la verdad es que no es la primera vez, decíamos antes, que sucede que un avión comercial es derribado en medio de una zona de conflicto y que un avión comercial civil esconde, como posiblemente en este caso, una operación militar. Es indudable que aquí hubo una operación militar porque un avión a 10.000 metros sobre el nivel del mar no se puede bajar con
aunque tenga uno la mejor ametralladora, el mejor fusil. Entonces, en una zona de guerra sabemos que en este momento hay una lucha de los separatistas prorrusos en el sureste de Ucrania, y en medio de este campo, digamos, minado de guerra, volaba este avión, un avión de 298 pasajeros, ¿verdad?, que según el presidente de Ucrania fue derribado por un misil ruso. El presidente Putin ha dicho que eso no es cierto y ha responsabilizado a los ucranianos de esta situación. Aparentemente los estadounidenses dicen que fue un misil que partió cerca de la frontera rusa, pero todo esto está por verse dado lo inmediato que acaba de darse. Pero lo terrible es que la escalada se está dando, y es obvio que en los días anteriores y desde el 12 de febrero hasta la fecha, por parte de los, digamos, nuevos dirigentes de Ucrania han querido hacer intervenir a Rusia. Y hacerle dar un paso hacia adelante significa hacer entrar en guerra a Rusia, y eso significaría ya ponernos a un nivel mundial de una alerta inminente, ¿verdad?, donde obviamente el enfrentamiento no sería Rusia-Ucrania, sería Occidente, y léase Estados Unidos, la Unión Europea, defendiendo a Ucrania contra Rusia. De hecho, ya se han establecido ciertas sanciones en el pasado a raíz de que el conflicto subió de tono en el 2012 y en el 2013. Pero antes de entrar a entender ese conflicto, entendamos lo que es Ucrania. ¿Por qué se habla de separatistas prorrusos? ¿Cuál es el origen de ese conflicto que se tiene con Kiev, Crimea y la ciudad más grande que está hacia el sur y que es la que se emboca en el Mar Negro? Doctor, ¿usted nos puede explicar? Básicamente, Rusia ha sido un territorio permanentemente invadido, con grandes costos a través de toda su historia. Las invasiones siempre pasaron por Ucrania, y Ucrania es parte del dolor de las invasiones rusas, y básicamente lo que nunca ha tenido Ucrania es soberanía. Este es un momento en el cual yo sentado aquí con ustedes platicando con mi cultura occidental, que es más europeo, americana, pienso en el derecho a la libre determinación de los pueblos. Tengo aquí mi tacita de café, como estaba tomándomela cuando vi la noticia de que se había derribado el avión, y desde mi perspectiva uno le da la razón a los ucranianos, ¿va? Que se lo ¿Cuál es el conflicto, doctor? ¿Lo puede explicar? Quieren ejercer soberanía. O sea, Ucrania era parte de una Rusia imperial que luego se convierte en parte de una unión de repúblicas soviéticas socialistas, y ahora quiere tener independencia. El problema es que está ubicada en una zona donde geográficamente pasan todos los oleoductos y gasoductos que llevan parte de toda la riqueza rusa hacia Europa. Eso es tan sencillo, es como si no estuvieran ahí y solo tuvieran sus campos de trigo y sus campos de avena, todo estaría perfecto. También pasan todas las rutas que van hacia Oriente, en este caso de avión. Es el camino más corto. De hecho, uno no lo ve así, pero en el aire no es que los aviones pasen por cualquier lado. Hay rutas establecidas, hay callejones, digamos, o espacios aéreos sobre los cuales pasa. Este avión estaba a 200 millas al norte del lugar normal, aunque parte de lo que se ha argumentado es que había tormentas eléctricas y lluvias muy fuertes hacia el sur de donde pasaba el avión, la ruta normal que debió haber seguido, y estaba 2 rutas más arriba, dentro de la ruta normal, alternativa que se podía manejar, y a 33.000 pies de altura, una altura normal de crucero comercial. Y sin embargo, no cualquier misil, no cualquier cohete le puede pegar a un avión a esa velocidad y a esa altura, Pancho. O sea, no, requiere alto grado de tecnificación. Yo creo que la única afirmación que hay es de que es un misil ruso. ¿Quién lo tiró? Si los rebeldes prorrusos, si los ucranianos o los rusos. Pero que el material balístico que fue buscando la sonda de calor que daba el motor es ruso. Y eso hay 2 evidencias. Hay 2 satélites ya identificados que dan, primero, el enganche del radar del misil con la turbina del avión. Que eso produce un efecto de un sonido que detectan los oídos de la National Security Agency a través de sus satélites. Ahora, pero lo segundo es que sí tienen el punto del disparo.
Y entonces el punto del disparo sale de la zona separatista. Pero vuelvo a la pregunta porque no la completé. Cuando yo lo veo así, no entiendo yo por qué los ucranianos quieren ser independientes si eran rusos. Pero yo sí lo entiendo si me sitúo en una población que se quiere occidentalizar y hay un control de una serie de fragmentos de naciones que están en el borde de Ucrania, que quieren ser naciones, pero quieren ser de la Federación Rusa. Y Ucrania quiere ser una nación republicana, independiente y soberana, que a la larga va a ser el mismo problema, la gran dificultad para analizar Palestina e Israel. Pero nosotros lo más que podemos hacer es darles consejo e identificar, pero no vamos a sufrir la realidad de ellos. No, la verdad es que llama la atención el comunicado de parte de Guatemala, del gobierno de Guatemala, pidiendo pues que se paren las hostilidades. ¿Qué le llama la atención del comunicado? La escala, en primer lugar, que Guatemala se pronuncie en esta situación, ¿verdad? Y en segundo lugar, que por primera vez Guatemala, a nivel de relaciones exteriores, tiene relación con Palestina y tiene relación con el Estado de Israel. Eso es lo interesante en este momento. Hace un año eso no existía. Sí, solo hay que aclarar que no hay relaciones. Hay un reconocimiento del Estado palestino, correcto, pero no se han establecido las relaciones. Ese es lo correcto. Sí, bien, pero lo que es cierto es que, si es cierto, existe el derecho a la autodeterminación, ¿por qué no se lo reconocen en este caso a las minorías rusas, por ejemplo en Ucrania, sino que les están lanzando el ejército? ¿Verdad? El ejército ucraniano armado se lo lanzan a milicias que están defendiendo su derecho a la autodeterminación, y es lo que no se comprende en este caso, y es donde Occidente obviamente juega más de un lado y de otro. Este tema de Ucrania no empezó el 12 de febrero de este año, ni empezó en 2005, pero desde 2005 para la fecha Estados Unidos ha invertido más de $5.000 millones invertidos para votar al gobierno, que lograron votar en febrero y lograr colocar al oligarca que está ahora en el poder. Y Poroshenko, que es el presidente de Ucrania, desde antes de asumir dijo que él no iba a detener la guerra, sino todo lo contrario. Y es lo que estamos viendo. Entonces, hace unas semanas y hace unos días en Ucrania los rebeldes separatistas derribaron aviones de guerra, Su-27, ¿verdad? Y otros de transporte. Y entonces, es por eso que inmediatamente en este momento se asocia y fácilmente que fueron los rebeldes a botar este avión. Pero entonces viene la incógnita técnica y militar. ¿Cómo va a ser una milicia a tener un tipo sí, y Ucrania no es que sea Guatemala. Se refieren al tipo de tanque que transporta esos misiles. No, Ucrania no es Guatemala, ¿verdad? Que nosotros, si queremos tirar para arriba, son las de iglesia, ¿no? Las de vara. Ellos tienen los misiles que desarrollaron, no solo durante la época soviética, sino postsoviética junto con Rusia. De hecho, hay un arsenal nuclear, pues. Exacto. De hecho, ellos eran la república también poseen que el segundo ejército más grande de toda esa región, después de Rusia. Entonces, así es. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? No es, y especialmente minutos u horas después de haberse derribado el avión, empezar a echar culpas. Y especialmente hay que detectar de dónde vienen estas culpas. Si es la prensa occidental que está jugando un juego, o si solo los Estados Unidos que están tratando de implicar a Rusia, precisamente, si son los ucranianos. Y lo primero que dijo Putin fue, esta fue una acción de Ucrania. Fue las primeras palabras que dijo Putin, responsabilizando directamente al gobierno de Ucrania y responsabilizándolo doblemente por el ambiente que está creando y la crisis que se ha generado en el sector. Porque hace una semana ese paso de aviones estaba certificado como seguro. Bueno, de hecho, aunque Estados Unidos había emitido una alerta que no era un espacio completamente libre. Y de hecho lo había llamado. Cambió ese airway. De hecho lo había llamado ya una zona de conflicto. A todas las matrículas noviembre, que es la que identifica Estados Unidos, no podían volar esa zona. ¿Cuál es la consecuencia o cuáles son los escenarios que se pueden prever a partir de esto? ¿Es este un punto de quiebre que cambia o reconfigura esas relaciones internacionales en esa zona de conflicto? Podría ser. Rusia ha estado acusando a Ucrania de estar lanzando morteros hacia el lado ruso, ya ha habido muertos, ¿verdad? Y Putin lo ha dicho, y no solo, que es un intento de entrar en el juego bélico a Rusia. Y esto significaría serios problemas, no solo desde la perspectiva de la guerra, sino
todas las consecuencias que nos llevan a nosotros, y eso significaría encarecimiento del diario costo de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí va a haber condiciones nuevas. Son demasiados los ciudadanos holandeses dentro de esas nacionalidades que van a tener el derecho a exigir, como en el avión pasado unas que se condiciones que realmente no va a tener condiciones de resolver el Consejo de Seguridad, que está citado para mañana, por cierto. ¿Cuánto se tardaron en el avión Lockerbie? En Escocia. ¿Cuántos años pasaron, verdad? Y después de tanto, liberaron a los responsables que habían sido mandados por Gaddafi y los pusieron libres. ¿Cuánto ha pasado desde que cayó el otro avión de Malaysia Airlines en el Océano Índico? ¿Cuánto se van a tardar en aclarar esto? Bueno, yo creo que aquí se va a ser bastante más rápido. Hay una pregunta que quisiera plantear a raíz de un comentario de Cecil, y es su impresión o su sorpresa ante la emisión de ese comunicado de Guatemala sobre estos hechos. ¿Qué piensa usted sobre esa posición? Yo pienso que fue ¿Qué significa que Guatemala fue ecuánime haga? en el sentido de que pidió a ambos el encontrar soluciones pacíficas. Creo que es desde la perspectiva de Casa Presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores algo muy sano de pedir cuando no está de por medio la sobrevivencia de uno bajo la concepción de la decisión de la soberanía. O de que cada mañana vuelen rockets y que vayan a caerme encima de la cabeza si soy israelita, y del otro lado políticamente digan que estamos hartos de esto, vamos a irnos a acabar, y comiencen a volar las bombas del otro lado porque hay alguien que quiere entrar en sobrevivencia. Lo terrible... Pero me parece una actitud muy civilizada. Me gustó un llamado a ambos, porque eso no excluye lo que están haciendo muchos. Aquí hay un problema que es desafortunado. La izquierda confunde su alianza con Palestina porque pobrecitos los palestinos, pero no entienden el terrorismo palestino en contra del pueblo de Israel. Y, bueno, veamos un poco más allá de eso, de lo que decía Pancho Cecil. A ver, jamás había tenido el respaldo de la hermandad musulmana hasta que votan a Musri del poder en Egipto. Los nuevos gobernantes que sencillamente siguen siendo musulmanes, pero no son de la misma línea que la hermandad musulmana, le quitan el respaldo a Hamas e incluso les ayudan a cerrar los túneles del lado del Sinaí hacia Gaza. Y sin embargo, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, está en Egipto gestionando el cese al fuego con esa estructura. Y Hamas no le quiere hacer caso a esa estructura y no quiere oír esas ofertas. La verdad es que hace un rato, unas horas quizá, Egipto emitió también un comunicado, ¿verdad?, respaldando un proceso de paz y sobre todo de cese al fuego en este momento. La verdad es que sobre Gaza, que lo terrible de Gaza, tenemos que decirlo, es con el perdón, es un encierro, es como una ratonera, repito con perdón, porque son, ¿qué?, 18 kilómetros de largo por 13 de ancho, viven ahí 3.8 millones de personas y lo que decías, todos los días, pum, 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 a diferencia de los palestinos, de los israelíes, que la tasa que se ha dado histórica en estos últimos 5 años, sobre todo después de la operación Plomo Fundida, es que hay un israelí muerto y hay 100 palestinos muertos. Y eso incluye hombres y niños. Y de eso no hay duda. 32.500 acaban de cruzar la frontera en este momento, pidiendo, más que la frontera, pidiendo protección de Naciones Unidas. Yo creo que cerraron hoy más el espacio porque le dieron a las instalaciones del puerto. El problema, de comunicación con el Mediterráneo. Y el problema es que Israel es un estado ocupante de un territorio que se llama Palestina y que cada día más se acerca al reconocimiento total como un estado. Israel ha impedido que esto se dé. Sin embargo, ¿cuándo va a llegar la paz a estos dos países? Eso creo que no vamos a discutir porque vamos a estar de acuerdo, solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Alá. Muchas gracias por su participación en el programa. Hemos llegado al final, ¿es así? Thomas Hobbes tiene una frase que explica algo de esto y creo yo que los televidentes tal vez les va a servir. Cuando no hay posiciones de encuentro, cuando nada más da vuelta, decía Hobbes, los garrotes no fallan. Y en este caso, eso es lo que está sucediendo. Muchas gracias por su participación. Gracias, Cecil. Gracias, Pancho, por habernos acompañado. Gracias. En este segmento vamos a ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Vamos a un momento con otro tema nacional
que igualmente puede generar conflictividad, pero aquí a nivel nacional. Vamos al corte, estamos acá en las 8:45. Por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos de regreso acá en las 8:45. En este segundo segmento vamos a conversar acerca de un proceso que se ha venido llevando a cabo desde algunos meses. Es un proceso de unos diálogos interculturales para generar una propuesta de reforma del Estado desde los pueblos indígenas. Para hablar del tema nos acompañan Rigoberto Quemé, quien es, además de exalcalde de Quetzaltenango, es asesor o forma parte del consejo asesor de este proceso, y Miguel Castillo, quien es analista en temas de políticos también. Así que bienvenidos a ambos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Rigoberto, tal vez cuéntanos un poquito la conclusión, porque presentaron hoy por la mañana ya las conclusiones de los 8 diálogos interculturales que se llevaron a cabo, que plantean una propuesta de reforma del Estado desde la población indígena. Sí, es un poco el ejercicio de los derechos políticos que nunca se han ejercido plenamente a partir de los pueblos indígenas históricamente. Hoy se ha planteado poner una visión desde los pueblos para ver cómo se reforma el Estado dentro de todo ese esfuerzo que se hace de los distintos sectores de la sociedad. Y un elemento que ha surgido, yo creo que es una visión bastante interesante de las comunidades, es que hay reformas de corto plazo y reformas de largo plazo. El Estado ideal para los pueblos indígenas y el Estado posible. Es decir, que la gente no se pierde en la... ¿Cuál es ese estado ideal para los pueblos indígenas? El estado ideal para los pueblos indígenas es que la diversidad sea plenamente aceptada en la Constitución de la República. Y que sea no solo un reconocimiento, sino una inclusión a nivel de pueblos con todos sus derechos colectivos. ¿Pero es posible? ¿Lo ven ustedes posibles en este momento? Sí, nosotros vemos que es posible porque el Estado ha venido en una caída bastante fuerte. Creo que a toda la sociedad le conviene que se democratice el Estado. Cuando habla de un Estado ideal y de uno posible, ¿se refiere a algo que está más a largo plazo y algo que puede lograrse a mediano plazo? Así es, y que es estructural y lo otro coyuntural. ¿Qué se puede lograr, por ejemplo, coyunturalmente? Coyunturalmente, todas las reformas políticas que se están impulsando. Nosotros creemos que algunas reformas de las cuotas, por ejemplo, son parte de lo que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Tal vez quedó un poco corta las reformas con la consulta, ¿verdad? Que no se legisla, no se regula, no se define las consultas a las que está obligado el Estado. Lo otro son los comités cívicos, que tampoco entraron dentro de esta óptica. Creemos que los comités cívicos pueden ser un punto de oxigenación del sistema político guatemalteco, pero no se ha reconocido. Los partidos cierran filas para no permitir competencia. Entonces nosotros creemos que debe haber una competencia desde lo local, en lo político, con una figura como el comité cívico, que es un partido pequeño. Y que eso podría ser muy ideal también para el ejercicio de los pueblos indígenas, porque están más cercanos a la localidad que a lo nacional. Miguel, en paralelo a esto, a estos 8 diálogos que se llevaron a cabo, surgió hace unas semanas el movimiento y el llamado del CPO, el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, con respecto a que se haga esta reforma del Estado, pero desde la perspectiva de un Estado plurinacional, donde agregan otra cosa adicional, más allá de ser un Estado multicultural y plurilingüe, le agregan una cosa adicional, que sea un Estado plurinacional. Esto creo que es, bueno, eso es otro foco. Evidentemente yo lo veo como una propuesta de mayor profundidad, que pretende realmente el reconocimiento, digamos, de las diversas naciones que existen, parte del hecho de que existen naciones y que esas naciones son las que en su conjunto deben formar el Estado guatemalteco. Creo que es en alguna medida como se plantea en Bolivia. Digamos, esa reforma yo la considero, en lo personal, creo que mucho más distante de la realidad del país. Creo que la propuesta que hoy se ha planteado reconoce algunos elementos más importantes como es lo local. Creo que más allá de las características étnicas que pueda tener el país, creo que el punto de partida para entender al país sigue siendo lo local. Es decir, el aspecto municipal, por ejemplo, es un factor de identidad para los guatemaltecos que incluso a veces rebasa los criterios étnicos o algunos otros de tipo cultural. Creo que en ese sentido la propuesta que se hace, sobre todo la de corto plazo,
¿verdad?, puede ayudar en alguna medida a oxigenar un Estado e instituciones como las políticas que tiene el país en este momento, que francamente están en decadencia y que pareciera ser no cumplen de ninguna manera los requisitos de ser un instrumento de participación ciudadana. Creo que, insisto, la propuesta de hoy es mucho más realista, digamos, al plantear lo que es posible realmente en corto plazo, en lo cual creo que habría muy poca objeción frente a una propuesta como la de CPO y del Estado plurinacional, que creo que es mucho más profunda y que francamente creo que no se adapta a un país con condiciones, por ejemplo, de territorio tan pequeño como Guatemala, y donde realmente la interrelación entre los diferentes grupos que existen en el país no se definen, digamos, a partir de un territorio, como sí existe en Bolivia, que es un país inmenso, donde esto se marca bien. Y, por ejemplo, la ciudad de Quetzaltenango es el mejor ejemplo de esa interrelación que existe y que no necesariamente puede definirse a partir de espacios de territorio. Rigoberto, hablaba usted de unas reformas que en el cortísimo plazo pueden llevarse a cabo, entre estas el sistema de cuotas que se discute ya y se contempla como una posibilidad dentro de la ley electoral y de partidos políticos, pero también habla usted de reformas estructurales y aquí se toca la médula de esa reforma del Estado de la cual usted habla. ¿Qué conlleva una reforma estructural? Uno de los aspectos que nosotros consideramos relevante es algo que existe en la realidad pero que no se reconoce, el ejercicio de la autoridad indígena, que está débiles en algunos lugares y en otros bien fortalecido, pero que de alguna manera es un remanente todavía existente y que resuelve problemas en el territorio pequeño, local. Entonces pensamos que la gente plantea de que la autoridad se debe revitalizar. Y de hecho el Código Municipal ya lo reconoce en el artículo 8º. Dentro de los elementos del municipio, la autoridad indígena ejercida es un elemento del municipio. Entonces este proceso puede enriquecer mucho la participación política de los pueblos indígenas, pero lo que se pretende es que también hay que quitarle un poquito el monopolio a los partidos políticos. Y la idea es que los pueblos indígenas puedan nombrar representantes bajo sus sistemas y todo para los parlamentos, por ejemplo, para el Congreso de la República, sin pasar por los partidos políticos. La cosa es diversificar, digamos, el ejercicio democrático a través de comités cívicos, partidos políticos y las representaciones de los pueblos. Menciona poco el tema de tierra en esta mesa, por ejemplo. ¿Se ha tocado en estos diálogos interculturales? Y siendo este tema uno de los más sensibles a lo largo de nuestra historia. Uno de los temas es precisamente pueblos y territorios, el otro es económico-social, el otro es democracia y participación y justicia y seguridad. Es decir, que es una propuesta integral. Cuando vemos esto, y conversando varias veces contigo con respecto al tema y otros espacios y con varios de los otros que han participado en el proceso, está esa inquietud de lo que se puede hacer en el corto plazo. La reforma basada en el 212, las cuotas. La Corte de Constitución abrió un poco ahorita el espacio para que algunas de esas cosas son factibles. Porque establecer la cuota, tú dices, no es suficiente, pero ya estableció que no es inconstitucional establecer cuotas. Claro. Esa es la puerta que se abrió. Sí, y lo que debería haberse hecho y que era más importante era la consulta, porque la consulta no debe ser solo para pueblos indígenas. Nosotros deberíamos ser un país democrático que consultara bastante a su población, pues pueblos ladinos, sectores y todo, pero como se ha visto que es una demanda de pueblos indígenas, casi automáticamente se rechaza. Pensamos que el día en que este país pueda consultar a su sociedad a través de procesos electorales, referéndums y todas esas cuestiones, yo creo que el país va a salir muy bien librado de todos los problemas que tiene ahora. ¿Nos da miedo preguntarle a la gente? Sí, sí. No miedo, lo que pasa es que somos autoritarios y más imponemos nuestro criterio que aceptar el criterio del otro. Ese era parte del proceso que decía Bernardo Arévalo. Miguel decía que somos una sociedad con el chip de la democracia, pero con el software del autoritarismo. Sí, yo creo que sí. Evidentemente, digamos, creo que, insisto en lo que hoy se ha planteado, es la importancia de lo político, como un factor fundamental para la transformación de un Estado que creo que estamos todos ya seguros que no es el adecuado para las características del país. La reforma del Estado se impone entonces, pero creo que, insisto, los aspectos políticos como la consulta a los ciudadanos sobre diversos temas creo que es un aspecto fundamental que no solo atañe a los pueblos indígenas, sino oxigenaría en general el sistema. Muchos problemas se podrían solucionar si, por ejemplo, fuesen consultado el pueblo
en cualquier tipo de decisión, no necesariamente en las cuales se ha centrado, como es minería y estas cosas que creo que, digamos, obviamente ha llevado a un manejo ideológico del tema, pero en general, digamos, la consulta, la participación ciudadana, la auditoría social que está planteada, digamos, desde nuestro Código Municipal, oxigenarían el sistema y harían posible que la reforma que evidentemente necesita fuera quizás mucho más tranquila, inclusive, ¿no? Que pudiéramos realmente entrar a un proceso de reforma del Estado que no necesariamente fuera violento, como creo que hay muchos sectores que tienen temor a que eso suceda y por eso se oponen tajantemente, aunque entienden que hay problemas que tienen que ser solucionados. Pero permítame acá recordar la voz de los escépticos, y todo esto suena muy bien, pero un sistema de cuotas, ¿de verdad cree que es un primer paso para solucionar esos problemas? ¿Cree usted que va a cumplirse de una manera honesta y tal como lo contempla el espíritu de esa participación? Ninguna medida es perfecta. Lo que pretenden las medidas afirmativas es que por un tiempo tratar de jalar a los grupos postergados. Esas son las medidas afirmativas. Ya cuando llega el momento en que se reducen las brechas de desigualdad y de exclusión política, esas medidas ya no tienen sentido. ¿Cuál debiera ser el equilibrio en el Congreso de la República, por ejemplo? Bueno, digamos, si fuera o la relación a la cuestión de género, sería 51% mujeres y 49% de hombres en el Congreso de la República. Idealmente, ¿verdad? Están dando un 30%, no es tampoco lo deseable, pero es lo posible. Nosotros manejamos mucho ese criterio de lo deseable lo y lo ideal posible. Y lo posible. Sí. Yo este proceso, ¿qué lleva ahora? Porque hoy se presentan las conclusiones de los 8 diálogos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, hoy se formó de parte de la Asamblea que estuvo constituida ahí un grupo promotor de la agenda. Eso significa divulgarla, afinarla, enriquecerla, hacer más amplia la consulta, porque hoy la consulta ha sido limitada a 8 regiones, a 8 sectores de gente. Eran 7 originalmente y se hace una octava. Se hace una con intelectuales, sí, con intelectuales y políticos, con otra visión un poco tal vez más calificada desde lo político. Entonces el grupo promotor tiene esa gran tarea ahorita de ver cómo impulsar medidas en el Congreso de la República, en los cambios institucionales que deban hacerse y tratar de convencer a la sociedad de que no es una visión de partir al país, sino de integrarlo aceptando la diversidad. Rigoberto, estoy tentada de preguntarle cuál es su visión y su opinión sobre este gobierno plurinacional que se plantea. Para poner en contexto a nuestra audiencia, son 14 municipios en el occidente del país que plantean su propio gobierno, una región autónoma, es lo que han dicho. ¿Cuál es su visión? Bueno, la autonomía ¿Qué piensa no usted significa, cuando lo escucha? Sí, yo pienso que la autonomía, hay cierta razón en esto. El modelo boliviano lo conozco yo bastante, estuvimos bastante haciendo estudios ahí, y la autonomía es parte de esa construcción democrática, porque no es secesión, pues. No es crear así como en Ucrania el tema que ustedes estaban tratando ahí, no es eso, sino que tener ciertos márgenes de autonomía política, cierta competencia en el territorio y presupuestaria, y también cierta autonomía política para los territorios, porque se manejan de una manera sui generis, es que no es el mismo modelo de gobierno centralista como el que está aquí, pues feudos políticos por todos lados. Allá hay una visión territorial más pequeña, no tan completa como lo decía aquí el compañero, pero al final de cuentas la gente está identificada con su territorio. Si se les da cierto nivel de autonomía, yo pienso que tal vez no una nación, pues, porque eso es más difícil. ¿Usted ve que es un escenario muy lejano de la separación o de la decisión? No, yo digo que no hay ninguna posibilidad de decisión, ninguna. Y no ese es el objetivo. Y no es el objetivo. Y la gente no lo quiere tampoco. Cuando uno consulta a la gente, no, la gente... Por eso yo ahora aprendí a identificarme. Yo antes decía Rigoberto que me maya quiché. No, ahora yo digo Rigoberto que me chay guatemalteco quiché. A ver, ese proceso por el que estamos pasando nos involucra a todas las culturas, porque ya no es una sociedad multicultural, es una sociedad intercultural lo que estamos viviendo ahora. Así es, con unas relaciones interculturales, pero lo mayor equitativo, no esas relaciones interculturales de subordinación. Claro, pero me encanta escuchar, digamos, cuál es la propuesta y cuál es el diálogo que se propone de este lado, pero ¿cómo se recibe del otro lado? ¿Cómo se reciben estas voces en esa nación que se reconoce ladina o que por lo menos no tiene cómo reconocerse? No se reconoce maya, no se reconoce como parte de ninguna de los grupos indígenas. En principio creo que no se entiende. Ese es el punto de partida, no se entiende porque no se conoce.
digamos, es parte de los vivir esa parte separados que ha tenido este país, y al no conocerse genera preocupación, genera, digamos, confusión, ¿verdad? Y termina siendo un rechazo. Yo creo que ese es el punto desde el cual se parte en el otro lado, y esto hace que, digamos, evidentemente el diálogo sea muy complicado, digamos, de realizar, y esto nos lleva a otro aspecto. Digamos, tenemos que reconocer que esas visiones diferentes existen, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, digamos, frente a una propuesta de este tipo, siempre habrá otra que dirá que esto no es lo adecuado. Desde aquí saldrán posiciones o planteamientos que refuerzan la unidad del país. La ley de desarrollo rural es el mejor ejemplo. Y desde otro lado vendrán otros elementos a decir que esto no es lo adecuado. Creo que aquí lo más importante es reconocer que hay un espacio común que no tenemos. No tenemos el punto de encuentro de todas estas propuestas para poderlas discutir. Digamos, la institucionalidad que tiene el país es tan limitada que no nos permite más que reconocer, digamos, propuestas de este tipo, pero que no tienen la posibilidad, insisto, de poderse discutir clara y objetivamente. Ese es el gran reto que tenemos. Yo vi una frase hace unos días que decía, la gente escucha para responder, no para entender. Y creo que a veces estamos un poco en esa línea. Miguel, Rigoberto, gracias por habernos acompañado y para seguir profundizando en esto. Creo que nos queda todavía tiempo para poder comprender un poco más todo esto. Muchísimo más, toda una historia. Demasiado complejo, pero gracias a Roberto. Muchas gracias. Gracias. Estaremos en otra oportunidad para platicar. Vamos a ir al corte ahora. Estamos acá a las 8:45. Ponemos en un momento. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.